vamos a hacer una recapitulación. El salmista en el Salmo 51 clamó en su oración penitente no solo ser perdonado y santificado, sino que pidió le fuera restaurado el gozo de su salvación. Hablamos de un gozo singular, no de cualquier afecto. No es el gozo que viene por alguna situación específica natural, ni es el gozo que nace naturalmente de nosotros por nuestra personalidad o carácter. Es el gozo de la salvación, es decir, el gozo que viene en el contexto de la salvación del alma y que se alimenta de considerar la obra de Cristo a nuestro favor, salvándonos, perdonándonos, justificándonos y dándonos vida eterna permanente en Él. Quisimos mostrar que el gozo de la salvación es un don de Dios que viene unido con de pecados o a la salvación por gracia. Luego comprobamos que debe ser la experiencia común de todo creyente experimentar dicho gozo en el contexto de una comunión íntima e íntegra con el Señor. Ahora notemos un tercer punto. El gozo de la salvación es un don que podemos extraviar por el pecado. El gozo de la salvación es un don que podemos extraviar por el pecado. En el contexto del Salmo 51, recordemos cuál fue el motivo por el que el don del gozo de la salvación se esfumó de David. Bueno, sin entrar ni siquiera al primer versículo, sino en el título de este salmo dice Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. En una actuación vergonzosa y terrible, muy lamentable, David pecó con Betsabé y para encubrir su iniquidad resultó mandando matar a su esposo, Urías Eteo. No bastándole, la experiencia de David fue la de no confesar su pecado, la de arreglar el asunto de forma externa sin reparar en el gran pecado que había cometido delante de Dios, de los hombres y aún de su propia alma, pasando por encima de la ley de Dios y de los dictados de su propia conciencia. Esto le quitó la alegría, el contentamiento. Podemos decir sin duda que la disciplina de Dios lo alcanzó y este hombre experimentó qué es entristecer al Espíritu Santo y vivir dejado sin sus benditas influencias en el alma, cayendo en dureza y ceguera espiritual. Luego, el profeta Natán fue y reprendió de parte de Dios a David. Su conciencia fue despertada, fue herida, y David dimensiona por el Espíritu Santo el mal que había cometido, no solo de su pecado, sino de su rebeldía posterior, lo que produjo en él grandes males del alma. En el Salmo 51, versículo 8, David dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Estas palabras, hermanos, son el lamento y la petición de un hombre bajo los tormentos y las punzadas de su conciencia y seguramente de la disciplina del Señor sobre él. Este hombre experimentó grandes tristezas
pérdidas espirituales. Recuerdo que este hombre es catalogado en la Escritura como un hombre conforme al corazón de Dios, y David en su vida se caracterizó por mantener una comunión cercana, íntima con Dios. Cuando pecó, estos dones se extraviaron. El alma de David lo sintió demasiado. Hazme gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y aunque sea una figura del lenguaje, aún la figura señala hacia una realidad más grande. Es decir, que este hombre estaba en verdad apesadumbrado, muy dolido, quebrado por el pecado. Se cree que el Salmo 32 es una secuela del Salmo 51. Es decir, cronológicamente hablando, primero pasa el Salmo 51 y luego se pasa a escribir el Salmo 32. Lo que pasa es que el Salmo 51 es el Salmo de la confesión de los pecados de David, pero el Salmo 32 es estructurado deliberadamente para servir de instrucción a quienes lo leen. Qué interesante. ¿Y dónde derivamos que este Salmo 32 es un salmo escrito para servir de instrucción? Obviamente el Salmo 51 también está para nuestra instrucción, pero el Salmo 32 está estructurado para que fuera como una materia, como una clase especial que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y lo derivamos de la palabra masquil. El Salmo 32 dice que es un masquil, lo que deja ver que era un salmo escrito para servir de instrucción. Parece que el salmista quiere decir lo siguiente: mire, yo fallé aquí, yo experimenté tal cosa, y quiero que sepas lo que siente un alma cuando se rebela contra Dios, y te lo estoy escribiendo aquí para que cuando lo leas, tú mismo seas reprendido por el pecado y no tengas que experimentar lo mismo que yo experimenté. De hecho, hermanos, eso significa leer la palabra de Dios con fe. Significa que usted le da tanto crédito a la palabra que usted no tiene que pasar por la experiencia de David para aprender lo que él aprendió. Si usted es sabio, lee el Salmo 32 y aprende la lección. Bueno, hay otra vía: pecar. Estrellarse duro contra la disciplina de Dios para concluir lo mismo que concluyó David. En el Salmo 32, precisamente, los versículos 3 y 4, dijo el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es una descripción muy impactante, entendida por quien ha estado en una situación semejante. La mano de Dios sobre un alma puede volverse insoportable. Pero aprendamos, hermano, cómo es que David llegó hasta este punto. ¿Por qué David está aquí? ¿Por qué esas palabras amargas salen de su boca? ¿Qué es lo que lo ha llevado a decir: Señor, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán estos huesos que has abatido? ¿Por qué David está diciendo: mis huesos se envejecieron de gemir? Era como un huerto verde y ahora soy un huerto seco. ¿Por qué David puede decir: se agravó de día y de noche tu mano sobre mí? ¿Por qué se va la paz y el ánimo espiritual? ¿Qué torna
el baile en lamento, la alegría en silencio. Una cosa, hermanos, y solo una, el pecado. El pecado quita lo que promete. El pecado prometió a David placer, alegría, felicidad. Y exactamente le quitó todo esto. Debemos reconocer, hermanos, que el pecado es el cáncer que nos enferma y destruye. El pecado es la plaga que daña los cultivos de gracia en el corazón, que barre y contamina las virtudes del alma. Entre esas virtudes que daña el pecado daña o nubla el gozo de la salvación. Y el problema con eso es que el estado de tristeza espiritual, y quiero decirle que es tristeza espiritual, no cualquier tipo de tristeza, sino aquella relacionada con lo que produce el pecado y el endurecerse en él. El problema con este tipo de tristeza es que es muy peligroso. Es decir, no es cualquier tristeza. Todos podemos entristecernos. ¿Por qué motivo? Yo quería que me saliera al proyecto, salió, me entristezco. No necesariamente es la tristeza que estamos hablando. La tristeza de la que hablamos es la tristeza que viene por el pecado, que produce el pecado. Esa tristeza que hay espiritual de endurecerse. El problema, cuando se esfuma el gozo de la salvación, es que es muy peligroso. Y quiero que entienda algo aquí. Lo menos importante aquí es el tipo de pecado que se haya cometido. Alguno podrá decir, bueno, ciertamente si yo adulterara como David, si yo mintiera como David, si yo intentara matar a alguien como David, si yo me endureciera en el pecado como David, también se me hubiese ido el gozo de mi salvación y seguramente experimentaría lo que David está experimentando. ¿Sabe? Aquí no tiene que ver con que el tipo de pecado cometido, tiene que ver con el pecado en sí mismo, con el pecado como una ofensa a Dios. Con ese pecado permanente, sin arrepentimiento, con el pecado que no hemos querido tratar a fondo, de acuerdo a la palabra de Dios. Puede ser la omisión de tus devocionales familiares o personales. Puede ser la negligencia que tienes al servir al Señor. Puede ser el pecado del chisme o la falta de amor hacia los tuyos y a la iglesia. Puede ser cualquier descuido u omisión o pensamiento pecaminoso. Puede ser la lujuria, la codicia, la avaricia o la mundanalidad. Pueden ser los pecados también, esos pecados llamémosle pasivos, pecados de la incredulidad en los tratos de Dios, la falta de contentamiento con lo que Dios nos da, la ingratitud, la amargura o la queja, o cualquier pecado que no se haya tratado de forma bíblica. Cualquier pecado que no se trate de forma bíblica, sea el tipo de pecado que David cometió y que confiesa en el Salmo 51, sea un pecado mental que no tratemos de forma bíblica, que sea una constante en nuestra vida, que nos neguemos a arrepentirnos verdaderamente, incluyendo que el arrepentimiento obviamente es el abandono del pecado. Cualquier pecado así, hermano, hace extraviar o nublar el gozo de la salvación. Eso es precisamente el problema. Aquí el problema, hermanos, no es el pecado como tal, porque cuando pecamos, Dios nos ha dado una salida para que tratemos con Él. Y muchas salidas para tratar con Él.
Aquí es cuando nosotros nos negamos a tratar con el pecado y entonces nos embarga ese tipo de tristeza, lo que quita el gozo de la salvación, la nubla para el alma. Ya eso es pecaminoso en sí mismo, pero esa tristeza produce más males al alma. Así que, ¿por qué deberíamos huir de un estado de tristeza espiritual? ¿Por qué deberíamos huir de un estado de tristeza espiritual? Aquí nos es necesario aprender a conocer nuestra alma y la manera como opera la gracia de Dios en nuestro corazón. Le he enseñado que en general son dos las materias que deberíamos dominar para andar en fidelidad y madurez en el Señor. 1, el conocimiento de Dios. 2, el conocimiento de nosotros mismos. La falta del gozo de la salvación no es solo una experiencia triste o deprimente, sino que es un mal en sí mismo, pero también peligroso. ¿Por qué? 1, porque nos arroja a veces a más y más pecados y tentaciones que no teníamos antes. ¿Por qué es peligroso la tristeza espiritual? ¿Por qué es dañina, peligrosa la falta de gozo espiritual? Porque nos arroja a veces a más y más pecados y a tentaciones que no teníamos antes. Ya un pecado sin confesar, sin tratar, o tratado de forma liviana, nos produjo esa tristeza alejando el gozo de nuestra salvación. Ahora, la misma tristeza nos arroja a diversos tipos de mal que no teníamos por andar en el gozo de la salvación. David ahora, además del pecado con Betsabé, con el pueblo, con Urías, con Dios, después del pecado, tuvo que ver morir un hijo, soportar la disciplina divina, experimentar algunas otras consecuencias, elementos que cada uno en sí mismo traen muchas tentaciones a pecar. Además que aprenda esto, la tristeza espiritual estimula más el pecado. Entonces usted está triste espiritualmente, ¿no es así? Está triste espiritualmente. La misma tristeza le va a traer pecados y tentaciones que usted no tenía antes de estar triste. No la tenía. Ya soportar la tristeza es duro. Ahora usted le añade y le atrae a esa situación más problemas, más tentaciones. La tristeza espiritual estimula más al pecado. Ese es un entendimiento que usted debe tener en su corazón. La tristeza espiritual estimula más al pecado. Deseo que no pierda el argumento del Salmo 85, 4 al 8. No pierda el flujo del pensamiento en el Salmo 85, 4 al 8, que dice las Escrituras. Es obviamente una petición de restauración. Dice, restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Esto ya le dice en dónde estaba el que está clamando aquí, ¿no? Estaba bajo una aflicción, bajo una pérdida. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Muy importante este texto.
Hermanos, si no escuchamos voces de gozo y alegría provenientes de Dios, usted nos volveremos a la locura. Por eso el salmista dijo, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Hermanos, estado de perturbación del alma, de tristeza del alma, nos arroja a la insensatez, a la locura, a menos que el Señor nos hable palabras de paz al alma. Por eso, hermanos, ningún creyente debería andar sin el gozo de su salvación. A través del gozo, Dios detiene que nosotros nos volvamos a la locura, a la insensatez. 2. La tristeza espiritual puede consumir a alguien y destruirlo y arrojarlo a los golpes de Satanás. Estoy enseñando algunas razones por las que deberíamos huir de la tristeza espiritual, y uno es que si usted no trata con su tristeza, será arrojado a más pecados y tentaciones, a la locura. 2. La tristeza espiritual puede consumir a alguien y destruirlo y arrojarlo a los golpes de Satanás. Posiblemente el hombre desvergonzado de Primera a los Corintios, recuerden en este capítulo emblemático que tuvo que ser expulsado por un pecado escandaloso, es el mismo al que se refiere Segunda a los Corintios 2:7. El caso cuando él fue expulsado, si estamos hablando del mismo, estuvo en Primera a los Corintios, recuerda, capítulo 5. Pero más adelante, en una segunda carta, tiempo después, en Segunda a los Corintios 2:7, el apóstol posiblemente esté hablando de él. Pero no importa, sea este individuo o no, hablamos de alguien que ofendió a la iglesia, que producto de su ofensa fue reprendido duramente, pero que había dado muestras de arrepentimiento. Note lo que se dice de él. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Es decir, si el hombre está triste, está bien. Una dosis de eso, estaba pecando, ¿qué quería? ¿Reír? No. Pero hermanos, ya que se arrepintió, vayan y consuélenlo. ¿Por qué? Porque la tristeza, literalmente el texto dice, lo puede devorar, se lo puede tragar. Hermanos, la tristeza devora a alguien, lo puede llegar a consumir. Y es en este contexto de ir a la persona que se arrepintió, a esa persona que está triste por su pecado, y consolarlo, que el apóstol en el versículo 11, no ha abandonado el tema, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué nos enseña entonces la Escritura? Que un hombre que está triste no solo es devorado por la tristeza, sino que al estar en ese estado, Satanás lo va a perseguir de mejor manera. ¿Por qué? Porque ese hombre está indefenso, está con las defensas abajo, es vulnerable y sabe, Satanás de todo tiene menos honorable. Él no es un enemigo honorable. Él va a buscar siempre cuando estemos más debilitados y tristes. Y entonces, ¿qué dice el apóstol? Este hombre, si no es consolado, si no existiera Satanás, aún él mismo pudiera ser consumido de su tristeza. Consuélenlo.
que Satanás también existe. Y Satanás lo hará un blanco si él no es restaurado, si su tristeza no es ministrada. ¿Podía Satanás ganar ventaja alguna? Puede ser dos vías. Uno, ganar ventaja por el lado de una iglesia que no perdona al que se ha arrepentido. Satanás puede hacer eso en una iglesia, alimentar un espíritu de venganza para que no perdone al que se ha arrepentido. Pero también puede ganar ventaja en el individuo que no es perdonado. Este individuo puede llegar a estar muy triste y sin gozo. Tercer motivo por el que deberíamos huir del estado de tristeza espiritual. La tristeza espiritual quita la fortaleza que necesitamos para andar en el Señor. La tristeza espiritual quita la fortaleza que necesitamos para andar en el Señor. Hermanos, la tristeza espiritual succiona todo tipo de gozo en el alma, todo tipo de fortaleza. No sé qué cosa, físicamente hablando, puede llegar a sustraernos toda la fortaleza que tengamos, como si nos chupara toda la fuerza. Bueno, si no hay un equivalente en lo físico, en lo espiritual sí hay. La fortaleza se vuelve debilidad por la tristeza espiritual. El golpe anímico y espiritual que da la tristeza llega a obstaculizar y a veces neutralizar la fortaleza tan necesaria para vivir una vida cristiana frente a todas sus demandas. Salmo 31, 9 y 10 afirma. Salmo 31, 9 y 10. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. La tristeza de ánimo quita la fortaleza con la que deberíamos estar peregrinando. El creyente que por su pecado ve esfumar el gozo de su salvación debilita un elemento indispensable para peregrinar. Solo imagine esto, hermano, un creyente sin fuerza espiritual. Un creyente sin fortaleza, sin vigor en su alma, sin aliento en su ánimo. Hermanos, un creyente así es fácil presa de sus propias pasiones del mundo y del diablo. Cuarto, la tristeza espiritual. ¿Por qué deberíamos huir de la tristeza espiritual? La tristeza espiritual produce el descuido y el abandono de los deberes espirituales. Pues es lógico, ¿no? Si la tristeza le succiona la fortaleza ¿para qué? Pues para hacer lo que usted debería hacer como un cristiano. La tristeza espiritual viene unida al descuido y el abandono de los deberes espirituales. Si nota, el poder abrasador de la tristeza lo va consumiendo todo. Ya que Dios ha puesto los medios de gracia para fortalecer y confirmar nuestra fe, descuidar medios de gracia, ser negligentes en el cumplimiento de los deberes espirituales es pecaminoso, dañino y peligroso. ¿Y qué hace exactamente la tristeza espiritual? Lo desanima para que usted no vaya a los medios de gracia y abandone sus deberes. En Lucas 22, 45 y 46 nos muestra ese episodio cuando los discípulos estaban en el huerto de Getsemaní la noche que el Señor fue entregado. Allí, en Lucas 22, 45 dice: cuando se levantó, le recuerdo que él toma aparte 3 discípulos, ¿verdad? Se va
y luego se aparta de ellos a orar y los deja allí. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Por supuesto, hermanos, que el cansancio tiene otras causas, pero aquí el cansancio natural, ya era de noche, sumado a la lentitud natural que tenemos para orar, se acentuó. ¿Por qué? Por la tristeza que ellos experimentaban. Cuando se suponía que deberían estar orando por causa de la peor de las tentaciones que se cernía sobre ellos, ellos estaban durmiendo a causa de la tristeza. El descuido de nuestros deberes no solo tiene esta raíz, claro, no es que cada vez que usted descuide sus deberes dice, eso debe ser que estoy triste, no necesariamente, pero hermanos, algunas veces esta es su causa. Se nos ha quitado el gozo de la salvación por el pecado y ahora la tristeza nos debilita en el cumplimiento de nuestros deberes. Hablo, por ejemplo, de la fatiga para la oración, la falta de estímulo para meditar en la palabra. Estas cosas pueden venir por no tener el gozo de la salvación y estar embotados de tristeza y amargura, no solo por los problemas, porque sabe, en sí mismo, ellos no necesariamente deberían producir tristeza espiritual, sino generalmente embotados de tristeza y amargura por la manera pecaminosa en que afrontamos nuestros problemas. Y quinto, ¿por qué deberíamos huir de la tristeza espiritual? Porque la tristeza nubla la esperanza del creyente. Cuando hablamos de la esperanza de los creyentes, hablamos de algo futuro principalmente. Cuando decimos la esperanza, estamos hablando de lo que los creyentes esperamos. La esperanza, aquellos binoculares de la fe, mediante los cuales vemos cercanamente lo que está por venir. El beneficio, el don, la virtud de la esperanza son como unos binoculares. Le traen cerca lo que está lejos. Es decir, ¿qué esperamos al futuro? Estamos esperando el día de nuestra reunión con el Señor para siempre, el día de nuestra completa redención, el día de la liberación total del pecado, el día de la liberación total de todos nuestros enemigos, el día en que nuestro gozo sea completo. Eso está al futuro. Pero ¿qué hace la esperanza? La esperanza nos trae cerca lo que experimentaremos en el futuro. La esperanza lo trae cerca como un estímulo a manera de anticipo en el peregrinar. Las veces que nos hallamos cansados, podemos sacar esos binóculos y decir, uy, ya estamos llegando, ya falta un poco menos. Le pongo este ejemplo. Usted tiene que pasar un lago de extremo a extremo. Es un lago de kilómetros, por supuesto que usted de una orilla no ve la otra. Así que se le da su lancha y usted empieza a remar. Seguramente al poco tiempo usted está cansado y un poquito más usted ya está desfalleciendo. Pero le dieron unos binoculares. ¿Para qué? Para que usted desde allí donde esté mire dónde está la otra orilla y diga, al menos la veo, pero siga, eso lo estimula. Usted sigue remando y cuando vuelve a ver, ¿qué ve? Que la orilla está un poco más cerca. Puede estar a kilómetros, pero cada vez
usted se estimula más y cada vez que usted los use se estimula más. Pues hermanos, Dios nos dio la esperanza. Quizá algún día miremos de esa doctrina, pero ¿para qué Dios nos da la esperanza? Para que en nuestro peregrinar nosotros no nos fatiguemos. Y cuando estemos desfalleciendo, pensemos en lo que tendremos o en lo que nos vendrá. Y Dios ha destinado que esa consideración anime nuestra alma. Ahora bien, yo pudiera tomar cada uno de los textos que les he citado y ponerlo para enseñar por implicación o por contraste todo lo que nos puede quitar la tristeza, para enseñar acerca del gozo de la salvación considerando sus peligros opuestos. Solo quiero referirme a uno de ellos, Romanos 15:3, que ya lo hemos usado para enseñar el gozo de la salvación, pero quiero que leamos este texto de forma negativa para que ponga en perspectiva qué exactamente es lo que quita la tristeza. Romanos 15:3, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que es voluntad de Dios que usted y yo abundemos en esperanza. Y aquí es donde creo, hermanos, que ninguno de nosotros debe tener como un lujo saber de escatología. Es decir, de lo que vendrá, Diga, no, yo no leo eso, que eso es muy confuso. Es mejor que lo lea. ¿Usted su esperanza en qué está? ¿Usted qué está esperando? Exactamente qué es lo que está esperando usted. Si usted no alimenta su esperanza, entonces, ¿cómo se va a estimular? ¿Me hago entender? Usted no sabe qué es lo que viene, qué va a esperar. Ahora, dice esto, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. ¿Pero qué pasa? Dice para que abundéis por lo que nos manda atrás. El Dios de esperanza nos debe llenar de gozo y paz en el creer para que abundéis. Es decir, entre más gozo y paz tengamos en el creer, nuestra esperanza abundará. Eso es lo que dice el texto. Ahora, puesto de forma negativa, diría esto: si Dios no nos llena de gozo y paz en el creer, no abundaremos en la esperanza del Espíritu. Si Dios no nos llena de gozo, no abundaremos en la esperanza del Espíritu. En otras palabras, nublado el gozo, nublada la esperanza. Es decir, nublado el gozo, los binoculares se empañan y usted no ve. Y si a la tristeza espiritual le añadimos la esperanza nublada, tiene usted un conjunto de tentaciones y peligros que usted no ha dimensionado, que va a experimentar. Si a la tristeza espiritual le añadimos la esperanza nublada, usted es vulnerable, usted tendrá más tentaciones y peligros. De allí, hermanos, la importancia del gozo de la salvación. Ahora, hemos visto que el gozo de la salvación, o el gozo que viene en el contexto de la salvación del alma, y que se alimenta de considerar la obra de Cristo a nuestro favor, es un don de Dios, que viene unido a la salvación por gracia. Luego señalamos que debe ser la experiencia común de todo creyente experimentar dicho gozo en el contexto de su comunión íntima con el Señor. Pero hicimos notar que el gozo de la salvación es un don que podemos extraviar por el pecado. Los creyentes no podemos asumir que podemos andar por esta vida sin el gozo de la salvación, sin experimentar los peligros espirituales que vienen por no andar con el gozo de la salvación. Por eso quisimos señalar el por qué deberíamos huir de un estado de tristeza espiritual, sabiendo que es voluntad de Dios que andemos con el gozo de la salvación, que es un don de su gracia necesario para todo creyente, no es un lujo.
sabiendo que es peligroso andar sin tal don, entonces es necesario andar con él, pero el salmista nos ha recordado que no es algo que podamos hacer venir sobre nosotros a nuestro antojo. Y ahí está un punto. Antes de pasar al último, quiero hacerle consciente de esto. Me he esforzado en decirle, es necesario el gozo. Debe ser común que lo experimentemos. Es peligroso andar sin él. Pero el gozo de la salvación no es algo que usted y yo podamos hacer venir. ¿De cómo nos trata la Biblia? No es, hermano. Vea, una iglesia como nosotros puede organizarse de tal manera que le hagamos a usted experimentar cada reunión una sensación agradable como sustituta del gozo. Usted se va para su casa bien sonriente, pensando que tiene el gozo del Espíritu. ¿Cuántos no lo experimentaron antiguamente en otras organizaciones? Usted se le manipulaba de forma humana, se le manipulaba de forma artificial, quizá con la música, con un mensaje motivador, quizás con arengas o propuestas o frases que a usted le agradaban, y entonces usted se iba para la casa con un sentido, usted pensaba, de gozo espiritual, pero es pura felicidad manipulada por medios humanos. Usted debe ser consciente que no era gozo, ¿por qué? Por la manera como usted afrontaba la vida cristiana. La forma como usted afrontaba la vida cristiana decía mucho de usted, que no experimentaba el gozo de la salvación, sino que usted era manipulado, y como toda manipulación, usted tiene que volver a ese lugar a recibir una dosis semanal, por favor, de alegría, una dosis semanal de gozo. Y entonces las iglesias y su liderazgo tienen que andar pensando semanalmente cómo hacemos para que las personas experimenten eso y un poquito más a través de otros medios. Y por eso, si usted es consciente, ya no basta una música, no, hay que subirle al asunto, hay que manipular más cosas para que todos nos vayamos con la sensación de gozo. Hermanos, eso es posible hacer. Eso es posible hacer. Humanamente eso es posible. Un líder con al menos un meñique de frente puede hacerlo. Usted no necesita ser inteligente para eso. Necesita ser intuitivo para eso. Intuitivo, no inteligente, ni siquiera espiritual. Ni siquiera tener el Espíritu Santo para manipularlo. Por supuesto, nosotros los reformados no es que creamos que entre más triste usted se vaya para la casa, es mejor para su alma. No. Lo que le quiero decir, hermano, es que el gozo de la salvación no vendrá por un manejo estratégico de nadie. Ni siquiera le voy a decir, vea, hermano, cuando sienta la tristeza, entonces recite este versículo en lenguas. No le voy a decir tal cosa. Es algo que usted puede hacer, que usted puede manipular. Aún con todo y lo necesario que el salmista vio, que era el gozo de la salvación, el salmista nos ha recordado que no es algo que podemos hacer venir sobre nosotros a nuestro antojo. Al venir de Dios, también es necesario que el Señor nos dé la capacidad para tener y luego para retener este don. Por eso mi último punto es necesaria la influencia del Espíritu Santo para sostenernos en esa integridad que produce el gozo de la salvación. ¿Se ha dado cuenta que hoy es el día de los títulos largos? Sí. Es necesaria la influencia del Espíritu Santo.
para sostenernos en esa integridad que produce el gozo de la salvación. Y fui deliberado, hermanos, al no decir esto. Es necesaria la influencia del Espíritu para sostenernos en el gozo de la salvación. No dije eso. Dije que es necesaria la influencia del Espíritu para sostenernos en integridad que produce el gozo de la salvación. Y leamos completo el Salmo 51:12. El mensaje completo. Y luego voy a explicar lo que le deseo decir. Salmo 51, claro, y ahí usted va a aprender a orar completo. Que dijo el salmista, Salmo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Nótese, hermanos, que David no solo pide el gozo de su salvación, sino que un espíritu noble o poderoso le sostenga. Aquí la palabra noble es sinónimo de poderoso o de libre, como dicen algunas versiones. Por supuesto que él no estaba pensando en, Señor, dame que mi espíritu sea fuerte, sino quiero que un espíritu noble, que un espíritu de poder me sostenga en mi debilidad. Hermanos, el punto es que David sabe que los dones de la gracia que no son sostenidos, que no son dados y luego sostenidos por el poder del Espíritu, no pueden mantenerse. Los dones de la gracia que Dios nos da, como salvos en esa comunión con Él, a menos que el Espíritu los sostenga, no podremos mantenerlos. Pero atiéndase aquí. Debemos tomar una decisión de interpretación. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué está pidiendo David? ¿Acaso está pidiendo el salmista que el Espíritu de Dios le dé gracia para sostenerse en el don del gozo de su salvación? ¿O está pensando más bien en el don de la integridad que produce el gozo? Pues, hermanos, los versículos 10 y 11 nos enseñan lo que el salmista estaba pidiendo: santidad, integridad, pureza, gozo, pero en el contexto de la integridad. Eso es importante reconocerlo. Hermanos, a veces los creyentes nos enfocamos en los asuntos secundarios que Dios ha puesto al final de un camino y olvidamos enfocarnos en la voluntad de Dios para llegar a esta meta. Otra vez lo digo. Los creyentes a veces nos enfocamos en los asuntos que Dios ha puesto al final del camino. Y por andar pendientes en los asuntos que Dios ha puesto al final del camino, nos olvidamos del camino que Dios ha puesto para llegar a esa meta. ¿Me hago entender? Le pongo un ejemplo. En la prueba, ¿en qué es que nos enfocamos generalmente como creyentes? En la prueba nos enfocamos en salir de la prueba. Y todo lo orientamos, todo nuestro esfuerzo lo orientamos en la procura de salir de la prueba. Sin duda que muchas veces Dios nos desea librar de la prueba, pero aquí. ¿Me hago entender? Usted hace de este camino un librarse de la prueba. Dios lo quiere librar de la prueba, pero lo quiere librar al final del camino. El creyente debería pedir sabiduría, capacidad para aprender en la prueba, humildad para resistir la prueba, santificación en medio de la prueba, fe en la prueba. Luego, si Dios quiere, acompañará la humildad, la santificación y la fe
con la salida de la prueba. ¿Entiende el punto? El creyente hace eso muchas veces, lo digo, para advertir que cuando pecamos, hermanos, no nos enfoquemos en ser restaurados al gozo, sino en ser restaurados a la santidad que produce el gozo. Es decir, hermano, cuando pecamos, lo más terrible no es que nos falte el gozo, es que hemos perdido piedad, integridad en el alma. Y entonces no es tan fácil como he pecado, Señor, he pecado, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Ah? Dios quiere darnos el gozo de la salvación, pero al final del camino, que pide el salmista, Señor, vuélveme la integridad, dame un corazón recto, dame las influencias de tu espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación en orden, en orden. Enfoquémonos en el tratamiento bíblico del pecado, en estar a paz con Dios, en incrementar nuestra comunión con Él. Y en ese contexto, en el contexto de estar trabajando y rogando por nuestra integridad, en ese contexto roguemos que Dios nos dé el gozo de la salvación. Muchos quieren el gozo y la paz con Dios, pero no quieren santidad, no quieren integridad, no quieren mortificación ni arrepentimiento. Pero vamos más allá. Debemos pedir al Señor la compañía poderosa del Espíritu Santo y el poder de sus benditas influencias sobre nosotros, manteniéndonos en integridad y en obediencia. A mí no me da pena, hermanos, hablar del poder del Espíritu, desde que usted me entienda esto. Sí, no es un poder para que usted tenga sueños, visiones y sane a todo el mundo. Si usted tuviera tal cosa que hace que vaya a un hospital, allá necesitan más ese don, ¿verdad? Vaya a ver. Hermanos, hablamos del verdadero poder del Espíritu, obrando en nuestras almas, al nivel de lo que nosotros necesitamos como creyentes. Hermanos, el Espíritu Santo debe obrar de forma poderosa y Él obra a través de benditas influencias. Una de las características del Espíritu de Dios es que trabaja a través de las influencias sobre nuestra alma. Por eso la Biblia dice que no escuchamos. El Espíritu obra de donde quiere y no oyes su sonido, pero sí ves su efecto. ¿Y cómo obra el Espíritu? Empezando a influir nuestros corazones a ciertos pensamientos, a ciertas actividades. Así obra el Espíritu. Y necesitamos la compañía poderosa del Espíritu Santo, déjenme usar esta metáfora, soplando fuertemente sobre ese árbol, para que el árbol se incline hacia donde Dios más lo quiere. ¿Cuánta fuerza debe tener el viento para doblar una palmera? ¿He intentado empujar una palmera? En vano, ¿verdad? Si lo ha hecho, en vano. Pero si ha visto, al menos en televisión, cuando viene un huracán y lo que le hace a la palmera, a veces la dobla, hermano, hasta el piso. Ella no se quiebra fácilmente, pero la dobla. ¿Qué tipo de fuerza debe ser? ¿Y qué pasa si deja de soplar? Vuelve a la normalidad. Hermanos, presumo que así es nuestro corazón, tan duro, que el Espíritu Santo no solo debe influir, sino poderosamente, e inclinarnos más con su fuerza. Hermano, ¿para qué? Si el Señor deja de soplar, ¿sabe qué hace nuestro corazón? Vuelve. Y David lo sabía así.
Debemos pedir al Señor integridad, un corazón sensible y humilde. Debemos pedir al Señor que cada día se renueve el ánimo de andar bajo su voluntad en el poder de Dios. Que aun si pecamos podamos en profundo arrepentimiento ir al perdón por Cristo para andar en comunión. Sin el trabajo del poder del Espíritu Santo no somos más que marionetas del pecado. Ninguno de nosotros, en las fuerzas de su propia personalidad o carácter, puede sostenerse en una vida santa. Si Dios nos concede un corazón íntegro y recto, si nos concede una más abundante porción de las influencias del Espíritu, si nos otorga más de su poder santificador, entonces viviremos en un constante gozo de nuestra salvación, tan necesario como el gozo es para nuestra vida. Por eso, en al menos 3 textos de forma literal, se le llama al gozo así: gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17, 15, 13 y 1 Tesalonicenses 1, 6. ¿Por qué? Porque este tipo de gozo no viene aparte de las influencias del Espíritu Santo, ni vienen saltando su función santificadora. En otras palabras, es un gozo que viene en el contexto de la salvación y santificación, no saltando por encima de la santificación. Termino con 2 llamados particulares y el primero, de nuevo, me dirijo a quienes no han creído en Cristo y permanecen sin arrepentimiento y fe. ¿Desea el gozo de Dios en su alma? Entonces primero debe tratar con su pecado. Usted quizá desea la paz de Dios, quizá usted desea el gozo de Dios, quizá usted quiere la tranquilidad de su alma, pero usted no quiere arrepentimiento. Y hasta que no trate con el pecado, no habrá paz ni gozo en el Espíritu. Debo decirle al amigo que está buscando el gozo, la paz y la tranquilidad de Dios sin haberse reconciliado con Él: estos son dones o regalos de Dios que Él tiene escondidos detrás de su cruz. No son dones que usted tenga sin la cruz de Cristo. Son dones que Dios tiene escondidos aquí atrás de su cruz. Para acceder a ellos, tiene que pasar por la cruz, por Cristo. No están así. No están así. Gozo y la paz están aquí atrás de Cristo. Usted tiene a Cristo y tiene esos dones. Usted no quiere a Cristo, esos dones le serán esquivos todos los días de su vida. No tengo que argumentar mucho, su propia y triste vida así lo demuestra. Triste, triste. Eso lo demuestra. El don del gozo en el Espíritu es solo para quienes se arrepienten de todos sus pecados y se reconcilian con Dios a través de la fe en Jesucristo. No son regalos independientes de Dios, sino dados en la comunión con Dios. Piense que es el pecado el que lo aparta de Dios, y al apartarlo de Dios lo aparta de los dones que Él da. Usted puede salir a buscar, como lo ha hecho, los sustitutos de los dones de Dios. Vaya buscando alegría en vez de gozo en Dios. Vaya buscando tranquilidad emocional en vez de paz con Dios. Vaya buscando el bienestar de su cuerpo en vez del bienestar de su alma, y quedará esclavo de sus pasiones y pecados que exactamente lo alejan de lo que pretende buscar. Recuerde que solo en Cristo
y en su comunión con Él hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Estos dones se encuentran en la senda de la vida, porque dice el salmista, me mostrarás la senda de la vida. El gozo no está en las sendas del mundo, sino en las sendas de la vida. Y allí en las sendas de la vida, el Señor le dará plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Abandone su pecado y su necedad y crea en el Señor. Que Satanás no le convenza que si usted se vuelve un cristiano, entonces al lado está un arma para asesinar su gozo. Es decir, piénsalo bien antes de venir a Cristo. Vienes a Cristo y ahora sí, bienvenido al club de los aburridos y tristes, los que andamos con cara larga y apesadumbrados siempre. No, la Biblia no dice eso, amigo. La Biblia dice, vaya a Cristo y en Él está el verdadero gozo y la delicia para siempre. Hermanos, en la fe de Cristo, ahora les hablo a ustedes. Es mi deseo que cada uno de los que estamos en Cristo vivamos constantemente en el gozo de la salvación. ¿Se ha fijado que es común verlo luchar, aguantar, soportar, más que verlo experimentar el gozo del perdón? ¿Acaso, hermano, se ha olvidado que usted ya tiene lo mayor, lo mejor, lo más grande, lo insondable e incalculable? Tan pronto ha olvidado el gran y poderoso milagro que es el ser un pecador perdonado, justificado, adoptado y pronto glorificado. ¿Acaso tantas veces que ora y que lee la palabra, en lugar de aumentar su gozo, le ha hecho ver como algo común el don de la gracia que usted tiene? Repase un momento a su alrededor. Piense en sus padres, piense en sus hermanos, quizá cónyuges e hijos. Yo le pregunto, ¿es común la fe salvadora? ¿Es un don que Dios se la anda repartiendo a todo el mundo? ¿Qué tal su cuadra, sus amistades? ¿Verdad que es común que todos ellos sean salvos? Usted fue criado como sus hermanos, de los mismos padres. Y usted puede escuchar en su alma, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí, y lo hice antes que ambos nacieran. ¿Acaso no ha recordado que no fue por usted? Porque usted vino a este mundo con un corazón tan duro como el de Faraón, tan enemistado con Dios como el de Caín, tan lejos como cualquier pagano y tan ciego como Herodes y Pilatos. ¿No es bienaventurado el hombre al que sus pecados le son cubiertos por gracia? Si usted piensa que es un creyente, pero estos dones no son suficientes para traer en el poder de Dios gozo a su vida, debería preguntarse si en verdad usted lo es. Si sus gozos, si sus alegrías, si sus esperanzas están ligadas a lo mismo que un no creyente, ¿por qué pensar que usted lo es? Usted dirá, no, pastor, yo le entiendo, no es mi caso. Pero me dice usted que en mis angustias de la vida, en mis enfermedades, en mis aprietos, en las contrariedades en las que vivo, puedo tener el gozo de mi salvación al considerar la obra de Cristo. Pastor, si después de meditar en estas cosas, toda mi vida sigue igual, yo le diría, exactamente eso es lo que es tener el gozo de la salvación
o de lo contrario, lo que usted tuviera es el gozo de la liberación, el gozo de la abundancia, el gozo de la salud, no el gozo de la salvación, ni el gozo del Espíritu. Pero es que así se gozan los no creyentes, cuando son liberados, cuando hay abundancia, cuando hay salud. ¿Qué es lo diferente en su alma? Yo le digo, el tesoro mayor, la gran perla. Puede que todo siga igual en un sentido, pero en verdad nada es igual en ningún sentido. Todo es distinto, todo es diferente, todo es particular, porque estamos en Cristo. Aun si usted me dijera, meditar en mis pecados, ¿qué gozo tendrá? Yo le dijera, ninguno, por supuesto. Meditar en nuestros pecados da para llorar, pero hablamos del don del arrepentimiento y el perdón por gracia en Cristo, y eso es lo que trae el gozo de nuestra salvación. Deberíamos andar con la consigna del himno, todo está bien. Si todo está bien con mi alma, entonces todo está bien. El compositor de himnos y exitoso abogado, Horacio Spafford, experimentó muchos sucesos traumáticos en su vida. El primero, la muerte de su hijo a la edad de 2 años, y luego tuvo que experimentar el gran incendio de Chicago en 1871, que lo arruinó financieramente. 2 años después, procurando buscar su recuperación financiera, planeó irse de Estados Unidos a Europa, pero por asuntos que no había coordinado y no pudo posponer, envió a su esposa y a sus hijos adelante. Mientras este barco cruzaba el océano Atlántico, el barco chocó con otro y se hundió rápidamente. Sus 4 hijas murieron. Su esposa Ana sobrevivió y le envió un famoso telegrama: solo yo me he salvado. El matrimonio Spafford tuvo 3 hijos más tarde. El 11 de febrero de 1880, su hijo, Horacio Jr., murió a la edad de 4 años de fiebre. Retroceda un poco en la historia, porque él tiene que ir a Europa en barco, y mientras Spafford viajaba para encontrarse con su afligida esposa y única sobreviviente de su familia, se sintió inspirado para escribir las palabras de este himno. Entre sus letras dice esto: aunque Satanás me abofetee y las pruebas vengan, esta bendita certeza me controlará, que Cristo ha considerado mi indefenso estado y ha derramado su propia sangre por mi alma. ¡Qué dicha este glorioso pensamiento! Mi pecado, no en parte, sino por completo, fue clavado en la cruz y no lo sufro más. Bendice, bendice, alma mía, al Señor. Pero, Señor, te esperamos a ti en tu venida. El cielo y no la tumba es nuestra meta. Oh trompeta de ángel, oh voz del Señor, bendita esperanza, bendito descanso de mi alma. Y el coro dice: todo está bien, si está bien con mi alma. El gozo de la salvación es esto. Su himno no resucitó a sus hijos, ¿sabe? Pero para él una cosa era suficiente: Dios se acordó de mí cuando era un pecador, y en esa esperanza me sostengo.
todo está bien, todo está bien. Si está bien con mi alma, todo entonces está bien. Oremos.